Las mujeres en la Revolución Mexicana. Las mujeres tuvieron una participación clave en la Revolución Mexicana, aún mayor a la que hasta ahora conocemos. Además de las soldaderas, hubo centenares de mujeres alrededor de todo el país que pelearon, apoyando a la causa desde otros frentes, actuando como mensajeras, enfermeras, periodistas, luchadoras obreras y líderes feministas, que entre 1910 y 1920 buscaban el derecho de las mujeres al sufragio y a otras reivindicaciones como las laborales. Adelita. A las mujeres que participaron en la revolución se les conoce generalmente como Adelita. Esta alusión es un estereotipo. La Adelita fue un personaje vuelto, un ícono famoso por un corrido. Este formó la imagen de la mujer guerrera revolucionaria. Sin embargo, existieron dos tipos de participaciones de la mujer en la revolución: las soldadas y soldaderas. Ningún grupo revolucionario luchó sin mujeres, aunque sí las estructuró distinto. Diferencia entre soldadas y soldaderas. Las soldadas generalmente pertenecían a una clase social más alta. Debían tener su propio caballo, pues no estaba bien visto que el hombre fuese despojado de este. Mientras que las soldaderas no se listaban oficialmente, las soldadas sí, y solo estas últimas tendrían la oportunidad de ascender de rango si mostraban destreza militar al participar en batalla. A las soldaderas no les era permitido cargar armas, mientras que las soldadas debían tenerlas consigo. Las soldadas, además de pelear, también hacían otras hazañas peligrosas como espiar al enemigo. Las soldaderas generalmente conseguían comida y cocinaban para los revolucionarios. Rosa Bobadilla, una de las favoritas de los lectores de algunos periódicos estadounidenses. Sus aventuras con su hijo comandando una caballería en Morelos fueron muy famosas. Para 1915 alcanzó el rango de coronel y antes peleó bajo las órdenes de Francisco Pacheco. Fue famosa por su inflexible disciplina con las tropas que estaban bajo su comando. Clara de la Rodia hizo una conocida tormenta en la Casa de la Moneda en Culiacán y tomó el sitio durante algún tiempo. La coronela Carmen de la Parra es quizás la más conocida de todas. Inició con los maderistas en Casas Grandes y participó en las primeras batallas de Ciudad Juárez. Chepa Moreno y Dominga Ramírez. La antropóloga Jane Holden K.J. aplicó largas entrevistas a estas mujeres yaquis, que fueron primero soldaderas en el Ejército Federal y luego se volcaron como revolucionarias. Margarita Neri fue otra celebrada guerrera del sur, aunque fue más conocida por su crueldad, tenía reconocidas habilidades militares. La Güera Carrasco. Curiosamente, ella era muy adinerada y se cree, además de ser soldadera, contribuyó económicamente al armamento de Juan Carrasco. Carmen Vélez. Peleó en Tlaxcala con sus propios hombres, que eran peones de hacienda. Petra Herrera y María Candena llegaron a ser comandantes y tenían sus propios seguidores. La vestimenta de las soldaderas era destacada porque usaban un atuendo campesino en el que se puede apreciar las influencias del periodo eduardiano. Esta vestimenta resaltaba por el uso de escarolas en los hombros, combinadas con faldas largas, sueltas y lisas. En la prensa, una corresponsal de New York Times apuntó en su momento que habían contado a los carrancistas en los trenes, y hasta la mitad eran mujeres. El periódico The Sun reportó que había mujeres que se sumaban por mero patriotismo a la lucha, y existe una imagen reportada en Ciudad Juárez en diciembre de 1913 donde aparecían hasta 25 mujeres en caballos y cargadas con rifles. Muchos observadores narraron que existían numerosas soldaderas de origen étnico, como Thor Gray, un americano quien afirmaba que en las tropas villistas y carrancistas había mujeres apaches, tarahumaras, tepehuanes, yaquis y mayos. Incluso los yaquis y los mayos fueron formados en los batallones. Hermila Galindo Acosta de Topete, feminista, diputada.
A sus 20 años ya promovía el derecho al voto para las mujeres. Luchó contra Huerta luego de venirse abajo el gobierno maderista. Se unió a Carranza realizando campañas de propaganda, así también como clubes revolucionarios por el sureste del país. Fue comisionada para dar a conocer la doctrina de Carranza en el extranjero. Es por eso que dio 6 conferencias en La Habana, detrayendo las intervenciones norteamericanas en asuntos de nuestra política. Fundó Mujer Moderna, una revista feminista. Fue la primera diputada durante el gobierno de Ruiz Cortines. Elvia Carrillo Puerto, feminista, activista política, también conocida como la Monja Roja por sus ideas socialistas, presenta al Congreso de la Unión en 1926 una reforma del artículo 34, haciendo posible que la mujer pudiera votar y ser electa. En 1910 se unió a la causa antirreeleccionista. Fue fundadora de muchas y diversas organizaciones feministas. Resultó la primera mujer mexicana electa diputada, postulada por el Partido Socialista del Sureste, cargo que habría de abandonar después de ser víctima de varias amenazas de muerte. Participó en el Congreso Panamericano de Mujeres, celebrado en el Distrito Federal, donde trató temas como el control de la natalidad y los derechos políticos de la mujer. Al llegar en 1952 el presidente Adolfo Ruiz Cortines al poder, su labor de conseguir el voto y la ciudadanía para las mujeres fue consolidada. Dolores Jiménez y Muro, escritora, combatiente en la Revolución, cuñada del poeta Manuel José Otón, varias veces encarcelada por enunciar sus ideas liberales y exigir en distintas publicaciones periodísticas los derechos de los trabajadores y la devolución de las tierras a los campesinos. Estudió y luego colaboró para distintas publicaciones en San Luis Potosí. Dirigió la revista Potosina. Arremetió contra las reelecciones de Porfirio Díaz y se unió al maderismo. Organizó las manifestaciones contra personajes de Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Puebla y Campeche, que desconocían al dictador y proclamaban a Madero presidente. Permaneció en el Distrito Federal en el transcurso de la Decena Trágica y dirigió La Voz de Juárez, donde continuaba su protesta. Fue encarcelada y liberada luego de una huelga de hambre. Se afilió a la causa zapatista y elaboró el prólogo del Plan de Ayala. Fue nombrada general brigadier por el mismo Zapata. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, escritora, periodista, combatiente en la Revolución. Combatía la dictadura de Porfirio Díaz y después de Victoriano Huerta desde el Partido Liberal y luego en el antirreeleccionista. A su llegada a la Ciudad de México en 1901, fundó el seminario Vesper, donde atacaba constantemente a la dictadura de Díaz. Por esta razón, fue aprehendida y confinada a la prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz. 3 años después, ya puesta en libertad, tuvo colaboraciones con el diario Excelsior, para después ser desterrada nuevamente por Porfirio Díaz a Estados Unidos. Se unió a Emiliano Zapata en las montañas del sur, pues sus ideas no comulgaban con las de Madero y Carranza. Al triunfar Obregón, volvió a la ciudad. María Arias Bernal, profesora, combatiente en la Revolución. Fiel seguidora del movimiento maderista, a la muerte de Madero, coordinaba el Club Femenil de la Lealtad para la lucha contra Huerta. Fue profesora y subdirectora de 2 escuelas. Organizó junto con otras mujeres una serie de manifestaciones que se llevaban a cabo en las tumbas de Madero y Pino Suárez, y funcionaban como correos para los revolucionarios. En agosto de 1914, al tomar las fuerzas revolucionarias la capital, el general Obregón le entregó una pistola en una ceremonia pública, alegando que en la Ciudad de México no había hombres. Este acontecimiento la hizo acreedora del nombre, María Pistolas. Carmen Cerdán Alatriste, combatiente en la Revolución. Originaria de Puebla, se le conocía también como Marcos Cerratos, seudónimo que utilizaba para ocultar actividades secretas
como la repartición de pólvora entre los detractores de la dictadura de Díaz. Fue criada en una familia que defendía activamente los derechos de la libertad ciudadana y la democracia, gran entusiasta de la tarea antirreeleccionista. En 1910 se reunió en San Antonio, Texas, con su hermano Aquiles Cerdán y Madero, quienes fueron a hacer entrega de fondos para financiar la causa. A su regreso, su domicilio en Puebla fue situado y luego atacado por la Policía Estatal y el Ejército Federal. A esta ofensiva respondió saliendo del balcón con un rifle en mano y dirigiéndose al pueblo con un grito de "Viva la no reelección", acto que la valió el encarcelamiento. Durante la revolución fingió como distribuidora de armas, correo de noticias y como repartidora de proclamas. Estas son algunas de las mujeres que participan activamente en la Revolución Mexicana, pero lamentablemente aún hay miles que continúan en el anonimato. Que ando